Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. Era la era en que las estrellas aún susurraban secretos a los viajeros. En el reino de Esterra, cuando Alaric, un joven escudero de cabellos color bronce, recibió el llamado que cambiaría su destino. Decían los viejos bardos que, en la ciudadela de sombras, reposaba la legendaria espada de crisol de luz, única hoja capaz de deshacer la maldición carmesí que, década tras década, cubría los campos de Esterra con la tierra amarilla de los muertos. Empuñar aquel acero era internarse en un laberinto de magia ancestral, donde cada paso convocaba espectros y lamentos de un pasado obliterado. Alaric partió al romper del segundo luar, acompañado por 3 compañeros: Seren, la hechicera de ojos violeta que dominaba los vientos; Brogan, el enano herrero cuyo martillo retumbaba como trueno y conocía el corazón de cada metal; y Lúmina, una caballera grifo que surcaba los cielos sobre alas moteadas de plata y carbón. Juntos atravesaron los montes llorosos, donde las rocas cantaban en cuerdas invisibles, hiriendo o corrompiendo corazones vulnerables. Fue allí donde Seren, guiada por runas antiguas, disipó el canto funesto con un aliento helado, abriendo paso al valle de los huesos susurrantes. En ese lugar, los restos de centenares de guerreros se alzaban en figuras translúcidas, condenados a repetir en eterno arrepentimiento su último grito. Brogan levantó su martillo y, como ofrenda, forjó una hoja de bronce con runas protectoras de su fragua. En silencio, rompieron las cadenas de ira que aprisionaban a aquellos espíritus hasta que sus almas, liberadas, se disolvieron en pétalos de luz grisácea. Cada pétalo que se perdía en los vientos nocturnos iluminaba el camino, y la compañía avanzó en dirección al pilar de la serpiente eterna, cuyas escamas de mosaico marino guardaban el portal hacia el este. El pilar susurró desafíos, ilusiones que hacían a Alaric dudar de su propio reflejo y lo tentaban a rendirse. Pero el escudero recordó los campos cubiertos de amapolas negras y la promesa de su tierra natal. Impulsado por ese deseo, siguió adelante con el corazón firme. Entonces, Lúmina alzó el vuelo en círculos y dejó caer una pluma de sus alas, un presente que, según los ancianos, llevaba en sí el aliento de la valentía. Alaric recogió la pluma y la guardó en su jubón, sintiendo el suave peso de un juramento por cumplirse. Cuando al fin alcanzaron la ciudadela de sombras, la hallaron suspendida sobre un lago de mercurio estancado, cuyas orillas reflejaban la luna en fragmentos de vidrio. La puerta, formada por huesos entrelazados como raíces retorcidas, crujió al abrirse y un silencio denso los envolvió. En el salón principal, el cristal de Nebrak, corazón de obsidiana inquebrantable, latía con un brillo carmesí. A su alrededor, soldados de piedra despertaban en estatuaria viva con uniformes cubiertos de musgo. Seren alzó las manos y trazó en el aire símbolos de dispersión, mientras Brogan hacía resonar su martillo en repiques armonizados. Alaric,
Con la antorcha encendida, avanzó hasta el pedestal central. Allí yacía la espada de crisol de luz, con la hoja translúcida como una gota de amanecer. Al tocarla, todo el salón exhaló un rugido ancestral y las paredes entonaron un cántico monótono. La hoja se fusionó a la mano de Alaric, quien sintió en la carne el pulso de 1000 vidas antiguas. La maldición carmesí tembló en los confines de Esterra, arrojando flamas escarlatas. Al alzar la espada, el escudero proclamó con voz clara su linaje de sangre y honor, y un rayo de luz pura estalló como un sol interior, barriendo las tinieblas. Cuando el silencio regresó, Esterra resurgía entre los sueños húmedos del alba. Los compañeros alzaron a Alaric en hombros y juntos volvieron al pueblo donde las amapolas negras comenzaban a florecer en blancas flores de mañana. La espada, ahora clavada en aquel suelo renacido, era juramento y recuerdo. Siempre habría un escudero de alma pura para encender la chispa que salvaguarda la vida. Y así, la leyenda del guardián del crisol se entonó en las canciones de los bardos, para que nunca se olvide que donde reina la sombra, el fulgor de una verdadera hoja puede reavivar el mundo. Cuando los primeros rayos del alba besaron los muros del poblado, Alaric despertó envuelto en el murmullo de la vida renacida. Las calles antaño cubiertas de amapolas negras ahora estallaban en un tapiz de flores blancas y doradas. Los aldeanos, con la espada de crisol clavada junto a la plaza central, depositaban ofrendas de pan recién horneado y racimos de uvas dulces, mientras entonaban himnos de gratitud. El escudero, arrodillado ante el acero que había salvado a Esterra, sintió en su pecho la promesa de un futuro en paz. Sin embargo, la brisa que se alzaba desde las montañas traía un matiz inquietante, un suspiro de agua estancada y ceniza que estremecía los pelos de nuca. Aquel mismo mediodía, Seren reunió a los sabios del templo de Virellan en el interior de la vieja biblioteca. Con voz grave exploró los pergaminos que hablaban de la maldición carmesí, de un corazón de obsidiana y de un eco sombrío que aguardaba en las profundidades. En unas runas apenas legibles, descubrió la advertencia: cuando la luz purifique la sangre, el ocaso negromántico despertará en el norte. Las hojas temblaron bajo sus dedos y alzó la vista hacia Alaric con ojos cargados de duda. El escudero comprendió entonces que su victoria había desatado un nuevo ciclo. El dios oscuro Nebrak, herido por la explosión de luz, reclamaba venganza. Esa noche, bajo un cielo cubierto de nubes violáceas, la tierra latió con un rumor de quebranto. Los muros de la ciudadela temblaron y del pozo de mercurio que rodeaba la fortaleza emergieron sombras alargadas, figuras de guerreros espectrales que habían rendido su vida a los designios de Nebrak. Brogan, firme junto al portón, alzó su martillo y golpeó el suelo con tal fuerza que el eco resonó como un trueno. Lúmina, desde lo alto de su grifo, batió las alas con furia, disipando a media docena de sombras antes de que pudieran golpear. Pero 4 de ellas, las de mayor coraje maldito, se escabulleron hacia el norte, adentrándose en las montañas. Alaric recorrió la muralla en silencio, sujetando la empuñadura de la espada como si temiera que el acero escapara de sus manos. A su lado apareció Lúmina, encapuchada con una capa de plumas oscuras, y le susurró que las corrientes de magia se habían invertido. Donde antes brotaba vida, ahora se abrían grietas de frío eterno. El ocaso negromántico reside en el bastión de hielo eterno, dijo ella.
forjado por la hechicera Tamara la Carmesí, heredera de Nebrak. El nombre le provocó un escalofrío. Tamara era la maga que, siglos atrás, había sellado la espada en obsidiana y esparcido la maldición carmesí. Las hojas temblaron bajo sus dedos y alzó la vista hacia Alaric con ojos cargados de duda. El escudero comprendió entonces que su victoria había desatado un nuevo ciclo. El dios oscuro Nebrak, herido por la explosión de luz, reclamaba venganza. Esa noche, bajo un cielo cubierto de nubes violáceas, la tierra latió con un rumor de quebranto. Los muros de la ciudadela temblaron y del pozo de mercurio que rodeaba la fortaleza emergieron sombras alargadas, figuras de guerreros espectrales que habían rendido su vida a los designios de Nebrak. Brogan, firme junto al portón, alzó su martillo y golpeó el suelo con tal fuerza que el eco resonó como un trueno. Lúmina, desde lo alto de su grifo, batió las alas con furia, disipando a media docena de sombras antes de que pudieran golpear. Pero 4 de ellas, las de mayor coraje maldito, se escabulleron hacia el norte, adentrándose en las montañas. Alaric recorrió la muralla en silencio, sujetando la empuñadura de la espada como si temiera que el acero escapara de sus manos. A su lado apareció Lúmina, encapuchada con una capa de plumas oscuras, y le susurró que las corrientes de magia se habían invertido. Donde antes brotaba vida, ahora se abrían grietas de frío eterno. El ocaso negromántico reside en el bastión de hielo eterno, dijo ella, forjado por la hechicera Tamara la Carmesí, heredera de Nebrak. El nombre le provocó un escalofrío. Tamara era la maga que, siglos atrás, había sellado la espada en obsidiana y esparcido la maldición carmesí. A la madrugada siguiente, la comitiva partió hacia el norte. Seren desató vientos gélidos para despejar el camino, mientras Brogan abría surcos en la nieve con su martillo, creando un sendero firme. Los picos que habían sido verdes ahora brillaban con cristales de hielo corrupto, y en las grietas se vislumbraban ojos carmesíes observándolos. Cada paso reclamaba un canto de Seren, un escudo de Brogan y el vuelo silencioso de Lúmina. Alaric, envuelto en cuero y féretos de plata, sentía el pulso de la espada latir con urgencia, como si cada kilómetro acortara la distancia entre él y su destino final. Tras 3 jornadas de caminata, alcanzaron un desfiladero custodiado por 2 guerreros petrificados, estatuas de pizarra con espadas alzadas. Al posarse el pie de Alaric en el dintel de piedra, las tallas cobraron vida, desgajándose en dolorosos crujidos. Las runas que cubrían su superficie brillaron en un resplandor violeta y al unísono lanzaron un grito de batalla. Seren alzó las manos, trazando un sello de contención, mientras Brogan y Alaric se hicieron atrás. La maga liberó un torrente de viento helado que fracturó las articulaciones de los golems y Lúmina, en picada, derribó a uno con las garras de su pie. Cuando el último coloso de piedra se vino abajo, el portón del bastión de hielo eterno se alzó, temblando de óxido y hechicería. En el interior, el aire ardía con magia negra. Tamara la Carmesí aguardaba vestida de escarlata, con su cabello en llamas vivas y una corona de fragmentos brillantes. A sus pies descansaba un trono tallado en hielo oscuro, de donde brotaba un alineamiento de estrellas convertidas en diamantes negros. Alaric del Crisol, dijo con voz de terciopelo cortante, tu luz ha purificado a mis siervos, pero tu espada aún me debe un tributo. La hoja de crisol de luz chisporroteó con furia sagrada, y en respuesta, el ocaso negromántico rugió en las paredes con grietas que exhalaban polvo carmesí. El choque fue inmediato. Tamara invocó un vendaval de brasas heladas que giraban en torno a ella.
mientras Alaric alzaba su espada y desataba un rayo de aurora líquida. Seren contrarrestó con un alarido de viento helado, enzarzando las llamas en remolinos de escarcha. Lúmina tronó su martillo en un golpe colosal, haciendo añicos la corona de diamantes oscuros. Lúmina, en un último arco descendente, atrapó a Tamara por los hombros, impidiendo que huyera al plano espectral donde habitaba Nebrak. Con un grito que atravesó la piedra, Alaric hincó la espada de crisol en el corazón de hielo de la hechicera. El silencio estalló en un crujido seco. La magia negra se disolvió como niebla al sol, y el bastión de hielo eterno se resquebrajó hasta hundirse en la cima. Alaric, con el acero humeante entre las manos, supo que aquel tributo había sellado el fin de la venganza de Nebrak. Cuando emergieron al exterior, las montañas recuperaban su verdor. Manantiales brotaban con agua cristalina y sendas de flores blancas guiaban el regreso. Alaric contempló la espada, cuya navaja se había tornado diáfana como un prisma al amanecer. En lo alto del cielo, la aurora boreal pintaba cintas de púrpura y esmeralda como un puente entre la luz y la sombra. Y mientras la comitiva emprendía el descenso hacia Esterra, una certeza los envolvió a todos. El verdadero guardián no era quien blandía la espada, sino quien mantenía viva la llama de la esperanza más allá de cualquier ocaso. Al llegar a Saint Eloan al atardecer, la muralla de madera ennegrecida se alzaba como la mandíbula de una bestia durmiente. Un silencio fúnebre envolvía las calles, y las ventanas cerradas mostraban pequeñas rendijas por donde escapaba un tenue resplandor amarillento. Los pocos aldeanos que se asomaban observaban a la comitiva con ojos llenos de recelo y cansancio. Alaric avanzó hasta la gran puerta central y alzó la espada translúcida como prueba de su buena fe. «Venimos a romper la maldición», proclamó con voz firme. Tras unos instantes, la tranca cedió y el portón chirrió de dolor al abrirse. Brogan entró primero, martillo al hombro, seguido por Seren, cuyos susurros invocaron un halo de luz suave que despejó la penumbra. En el centro de la plaza, un círculo de ceniza manchaba el suelo, y de sus contornos emergían retazos de sombras vivientes, figuras distorsionadas que se desvanecían al contacto con la luz sagrada de crisol. Lúmina bajó en picado, separó a una de las criaturas y con un golpe certero liberó su esencia de tinieblas, disolviéndola en motas de polvo violeta. Los aldeanos, al ver a las sombras extinguirse, sintieron renacer la esperanza. Una anciana se adelantó, temblorosa, y narró cómo las criaturas brotaron tras la explosión de luz en el bastián. La sangre de Nebrak, aún viva en la tierra, había invocado ese odio residual. Seren alzó las manos y recitó un canto de purificación, tras el cual el círculo de ceniza quedó limpio y la bruma sombría se desvaneció con un suspiro. Con la maldición rota, las puertas de las casas se abrieron de par en par. Familias se reunieron, abrazos aguardados brotaron entre sollozos festivos, y niños corretearon descalzos por la plaza descubriendo la solidez del suelo sin miedo. Brogan repartió pan y uvas, recordando el banquete inaugural junto a la espada, y la comitiva compartió risas y relatos al calor de hogueras improvisadas. Cuando la luna alcanzó su cenit, Alaric apartó la mirada del festejo y la dirigió hacia el bosque cercano. Ahí, tras el follaje mecido por un viento gélido, creyó escuchar un eco ahogado, un lamento antiguo y oscuro. Lúmina se erizó, y Seren frunció el ceño. «No es el fin», murmuró la maga. «Aún hay un vestigio de Nebrak, buscando refugio en el corazón de Esterra». Alaric apretó el puño alrededor de la espada.
El camino de regreso prometía ser más peligroso que la marcha al norte. Pero esta vez no eran solo héroes, llevaban consigo la fe de todo un pueblo. Con determinación renovada, dieron la espalda a Saint-Éloi, sabiendo que su próxima batalla definiría si la sombra jamás volvería a nacer. Partieron al alba, dejando atrás las hogueras de Saint-Éloi. La senda serpenteaba entre bosques de robles milenarios, cuyos troncos aún conservaban manchas carmesí que la luz del sol no lograba blanquear por completo. Alaric caminaba al frente, la espada translúcida colgando de su cadera, y sentía en cada latido del acero un eco lejano de súplica. Pronto, la espesura cedió ante un páramo ceniciento donde la hierba doblada parecía lamentar el recuerdo de la vida. Lúmina descendió en vuelo rasante, expulsando con sus alas un torbellino de polvo estelar que dispersó nubes de ceniza negra. A sus pies surgieron raíces retorcidas cuyas puntas se alargaban como dedos en busca de los aventureros. Brogan, con un pisotón desafiante, rompió el avance de la maleza y abrió paso al resto, mientras Seren entonaba un cántico de renacimiento que infundía calor en el aire gélido. Cuando atravesaron el páramo, llegaron a un claro donde se erguía la antigua fuente del ocaso, un manantial de agua estancada y reflejos violáceos. Sobre su orilla, un pedestal roto sostenía una copa rajada de la que brotaba un hilo de sangre oscura. Allí el latido de Nebrak se hacía notar con más fuerza, como un corazón maligno que reclamaba su hueco de terror. «Este es el nudo de la maldición», susurró Seren. «Debemos vaciar el cáliz y purificar la fuente». Alaric dio un paso al frente, alzó la espada y apoyó la punta en la copa. Su brillo rasgó el surco de sangre, extrayendo su esencia en forma de un vaho denso y corrupto. De ese vaho brotaron espectros feroces, sombras con rostros distorsionados, recuerdos de aquellos que habían caído. Cada fantasma lanzaba un alarido que retumbaba en la mente de los héroes, eligiendo muros de duda y miedo. Lúmina aulló para disolver el ataque espectral, y de un barrido de sus alas arrastró a 4 apariciones hacia el suelo. Brogan embistió con su martillo, rompiendo cadenas de oscuridad que aferraban a los guerreros caídos. Pero fue Seren quien, al trazar un círculo con sus dedos, transformó la sangre maldita en un torrente de agua pura. El eco de auroras danzó sobre el manantial y arrastró los espectros de vuelta a su estela corrupta. Con la primera luz del mediodía, Alaric hundió la espada en el agua, rompiendo la copa de obsidiana que yacía oculta bajo el pedestal. El líquido violáceo se deslizó por la piedra como mercurio, y al contacto con la hoja se evaporó en un humo iridiscente. Un trueno suave recorrió la tierra y el murmullo del manantial se tornó en un canto cristalino. La maldición se disolvía, susurró Seren, mientras brotes de hierba verde rodeaban la fuente. Al caer la tarde, la comitiva regresó por la misma senda. Ahora transformada, los robles recuperaban su corteza dorada. El páramo se convertía en un valle de margaritas blancas y el murmullo del arroyo acompañaba sus pasos. Alaric miró la espada que relucía como un prisma al sol poniente y supo que, por fin, la sombra de Nebrak había sido erradicada.
Con el corazón ligero y la esperanza renovada, emprendieron el descenso hacia Esterra, sabiendo que el verdadero día de la victoria había llegado. Al cruzar el puente de plata, los primeros rayos del sol se filtraron entre las cadenas oxidadas, dibujando reflejos tornasolados sobre el arelis agitado. A un lado, soldados agotados alistaban balistas, mientras campesinos cargaban carros con madera y sacos de harina. El aire olía a hierro y a humo eterno, como si la ciudad respirara un lamento acumulado durante siglos. Alaric avanzó sin prisa, sintiendo cada latido de la espada como un pulso que le recordaba el precio de la victoria en la fuente del ocaso. Lúmina volaba rasante, sus plumas negras arremolinadas de polvo estelar, y con un graznido mantenía a raya los merodeadores curvados por la magia residual. Seren susurraba oraciones al viento, sus dedos dibujando runas en el aire que dejaban estelas de luz helada antes de desvanecerse. Cuando la comitiva llegó a la gran plaza, los adoquines crujían bajo sus botas. Antes estaban cubiertos de hacina, ahora el musgo brotaba entre las grietas, pero una sombra densa persistía en las esquinas. Los monolitos que antaño habían celebrado la alianza de Esterra con los dioses, ahora exhalaban niebla púrpura. Brogan, con el martillo al hombro, golpeó la base de uno y un alarido sostenido retumbó en las bóvedas subterráneas. El consejo de guerra aguardaba en el salón de mármol carminio, donde el gobernador Edrin expuso los informes recientes. Cuerpos hallados sin alma, ventanas que explotaban en llamas negras y un zumbido cavernoso por la red de cloacas. El culto a Nebrak se refugia bajo nuestros pies, anunció, sus ojos hundidos por el insomnio. Si no frenamos ese rugido oscuro, la ciudad arderá desde adentro hacia afuera. Bajaron por escaleras de piedra húmeda hasta los túneles antiguos, donde el rocío dopeaba como lágrimas de obsidiana. Antiguas estatuas de héroes desaparecidos parecían observarlos con ojos vacíos. De pronto, un súbito grito quebró el silencio. Un centinela corrompido con la piel agrietada y los labios desgarrados surgió de la penumbra blandiendo una espada envuelta en sombra. Lúmina se precipitó con un aleteo furioso mientras Alaric y Brogan chocaban sus armas contra el acero profanado. Cada chispa desgajada perforaba el aire con un chirrido de desesperación. Al extinguir al guardián caído, encontraron inscripciones en las paredes, mapas trazados con ceniza carmesí que señalaban galerías hacia un santuario olvidado bajo la catedral de la llama eterna. Seren limpió las runas con un soplo de brisa cristalina y descifró las palabras. El corazón de Nebrak palpita en la cámara de los ecos, sellado por la sangre de los primeros reyes. Un escalofrío recorrió a Alaric. Sabía que ese eco amenazaba con despertar al dios oscuro en cada pisada. Emergieron en una cripta luminosa, donde pilares de mármol negro sostenían un altar cubierto de obsidiana líquida. Un murmullo grave, casi humano, emanaba de las paredes, vibrando con la promesa de un terror mayor. Alaric apretó la espada contra el muslo y miró a sus compañeros. Brogan tensó los músculos, Lúmina erizó las plumas, y Seren juntó las palmas como si pidiera un milagro. Sabían que el verdadero combate apenas comenzaba y que la salvación de Esterra pendía de un hilo forjado en la fe y el acero. La cripta se extendía en un laberinto de corredores oscuros donde el murmullo de las paredes reverberaba como un lamento antiguo.
Cada paso hacía crujir las losas de mármol negro bajo las botas de Alaric, liberando pequeñas nubes de polvo que relucían al escaso resplandor de las antorchas mágicas. Los pilares de obsidiana líquida goteaban silenciosos chorros de sombra, y en el aire flotaba un aroma agrio, mezcla de humedad y corrupción arcana. Al doblar una esquina, Seren levantó una mano y dibujó un sello en el aire con dedos temblorosos. Una luz plateada se filtró del cielo, iluminando visiones fugaces, rostros decaídos, sus manos extendidas suplicando ayuda. El eco de sus voces se enredaba en la mente, provocando que Alaric sintiera la daga del remordimiento clavarse en su pecho, pues en cada súplica reconocía la esencia de aquellos a quienes no pudo salvar. Con un gesto decidido, Seren murmuró un encantamiento de disolución. El halo plateado se expandió hasta borrar las apariciones, que estallaron en partículas de polvo estelar. Un gemido sordo recorrió el túnel, como si la propia cripta protestara por la pérdida de su sustento, el dolor y la memoria corrompida de los muertos. Brogan, empuñando su martillo de guerra, golpeó la pared más cercana y rompió un nicho donde latía una pequeña gema negra. Al impacto, la gema estalló en un chorro de energía oscura que formó un golem de ceniza. Sus ojos, dos brasas incandescentes, se clavaron en el guerrero, y la criatura alzó sus brazos en un intento de aplastarlo. Alaric avanzó con la espada en alto, la hoja translúcida irradiando un resplandor verdoso. Cada tajo desgarraba fragmentos de la sombra que componía al golem, desintegrándolo en motas de humo púrpura. Junto a él, Lumina se abalanzó, garras al descubierto, descuartizando la base del coloso hasta hacerlo desmoronarse en un montículo de ceniza. El corredor desembocaba en un vestíbulo más amplio, donde las losas brillaban con manchas carmesí que pulsaban como vasos sanguíneos. En el centro, un pilar de carne viva se alzaba desde el suelo, pulsando en un rojo intenso. De él emergía un fulgor oscuro que formaba figuras sombrías danzando sobre el mosaico de obsidiana en el piso, cada figura un fragmento del propio Nebrak. Alaric apretó el puño alrededor de la empuñadura y avanzó con paso firme. Brogan situó su martillo con ambos brazos, preparado para aplastar aquel pilar de carne. Seren alzó sus manos, exhalando un murmullo de runas que flotaban hacia el núcleo viviente, empezando a enredar su superficie con cadenas de luz helada. Lumina se preparó para abalanzarse, y el pulso del pilar se aceleró, anunciando que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La cámara de los ecos vibraba con una tensión que parecía doblar el aire. El pilar de carne viva palpitaba con un ritmo irregular, como si respondiera a la presencia de Alaric. Las sombras danzantes que lo rodeaban se alzaron en espirales, formando rostros distorsionados, fragmentos de antiguos siervos de Nebrak, cada uno cargado de odio, de memoria, de hambre. Seren extendió los brazos y conjuró un círculo de protección alrededor del grupo. Las runas flotantes giraban como hojas al viento, emitiendo un zumbido agudo que repelía las figuras más débiles. Brogan se adelantó, martillo en alto, y con un rugido ancestral golpeó el suelo, provocando una onda de choque que partió el mosaico de obsidiana. Las grietas se extendieron como venas y el pilar tembló. Lumina descendió en picada, sus garras envueltas en fuego blanco,
y desgarró una de las sombras mayores, que estalló en un grito que hizo vibrar los espejos rotos de la cúpula. Alaric, con la espada de crisol de luz en mano, sintió como la hoja se calentaba, como si absorbiera la energía del lugar. Dio un paso al frente y el pilar respondió. Una voz grave, profunda, surgió de su núcleo. «Has venido a romper el ciclo», susurró Dvorak, no con palabras, sino con pensamientos que se incrustaban en la mente. «Pero tú también eres parte de él». Alaric apretó los dientes. La espada brilló con un fulgor dorado, y cada sombra que intentaba acercarse se desintegraba al contacto con su luz. Seren gritó una advertencia. El pilar estaba comenzando a abrirse. De su base surgían tentáculos de carne oscura, envueltos en espinas de cristal que se arrastraban por el suelo buscando presas. Brogan se lanzó contra uno de ellos, martillo estallando en fuego rúnico. Cada golpe arrancaba fragmentos de carne que se evaporaban en humo negro. Lumina volaba en círculos, lanzando ráfagas de viento cortante que mantenían a raya a las criaturas emergentes. Seren, en el centro del círculo, comenzó a recitar el canto del vínculo final, una plegaria antigua que solo podía ser pronunciada una vez en la vida. Alaric se acercó al pilar. La espada vibraba con fuerza y su brazo temblaba por la energía acumulada. En su mente vio imágenes, el rostro de su madre, los campos de Esterra cubiertos de amapolas negras, el día en que juró proteger su tierra. Con un grito que resonó en cada rincón de la cámara, alzó la espada y la hundió en el núcleo del pilar. Hubo un silencio absoluto. Luego, una explosión de luz. El pilar estalló en 1000 fragmentos de carne y sombra, y la cámara de los ecos se iluminó como si el sol hubiera nacido en su interior. Las sombras gritaron, se retorcieron y fueron absorbidas por la luz. Los espejos rotos se recompusieron, mostrando no reflejos, sino recuerdos. Batallas ganadas, vidas salvadas, promesas cumplidas. Seren cayó de rodillas, exhausta. Brogan se apoyó en su martillo, jadeando. Lumina aterrizó suavemente, sus alas plegadas. Alaric permanecía de pie, la espada aún clavada en el suelo, ahora completamente blanca, sin peso, sin calor. Nebrak había sido sellado, no destruido, pero encerrado en un rincón del mundo donde la luz era más fuerte que la sombra. Cuando salieron de la cripta, el cielo sobre Esterra era claro por primera vez en años. Las torres ennegrecidas brillaban con reflejos dorados, y los campos, a lo lejos, comenzaban a florecer. Los aldeanos salieron de sus casas y al ver a los héroes se arrodillaron en silencio. Alaric no dijo nada, solo levantó la espada y la enterró en el centro de la plaza, donde las raíces de la tierra la abrazaron como si fuera parte de ella. La espada se desvaneció, convertida en luz, y en su lugar brotó una flor blanca, solitaria, que nunca se marchitaría. La guerra había terminado, pero la historia apenas comenzaba. La niebla se espesa a su alrededor hasta volverse casi tangible, como un manto frío que estrangula el aire. Cada paso hunde sus botas en un suelo movedizo de silencio, sin eco ni vida, y la única señal de avance es el suave crujir que apenas perciben en la punta de sus dedos. Del arco de piedra emergió el guardián, su silueta apenas más sólida que el vapor. Sus ojos vacíos se clavaron en sus almas y la voz resonó directamente en sus pensamientos. Para atravesar este umbral debéis renunciar a un recuerdo, uno que os defina, uno que jamás volveréis a nombrar.
Seren fue la primera. Cerró los ojos y dejó escapar el recuerdo de su infancia junto al lago helado, el instante en que descubrió el poder de sus runas. Al pronunciarlo al vacío, sintió como un escalofrío arrancaba esa memoria de su mente y la consumía en un susurro invisible. Brogan apretó el martillo y ofreció el juego que lo declaró guerrero, la promesa que lo ató a la defensa de Esterra. Sus palabras quedaron suspendidas en la nada, y con ellas desapareció el peso moral que había sostenido su fe. Lúmina exhaló una brasa de fuego dormido. Entregó la chispa inicial que le dio alas. Un suspiro ardiente nació en el suelo, luego se desvaneció, y en su lugar quedó un fragmento de ceniza. Alaric, con la larga sombra alargándose a sus pies, fue el último. Evocó el rostro de su madre al despedirse, la ternura que lo hizo luchar. Al pronunciar su nombre al viento sin nombre, sintió como la voz se le quebraba y el silencio se tragaba el eco. El guardián asintió y levantó una mano translúcida. El arco de piedra vibró, y de su centro brotó una luz gris que rasgó la neblina. Cuando por fin pudieron mirar más allá, descubrieron un vasto desierto de ruinas y huesos, donde los nombres se desdibujaban en el aire y los ecos del pasado luchaban por no morir. Sin una palabra, los cuatro dieron el primer paso hacia aquel páramo infinito. Avanzaron en silencio sobre aquel páramo desolado, donde cada paso hundía sus botas en polvo de huesos milenarios. El viento, extraño y apenas perceptible, acariciaba sus nucas sin hacer ruido, como si el propio aire se negara a existir. A lo lejos, las ruinas se desdibujaban tras un velo irisado, y cada figura fragmentada parecía un fragmento de vida imperceptible. Pronto comenzaron a surgir murmullos, voces indefinidas que se entrelazaban con el crujir de los huesos. Alaric sintió latir su propio nombre, arrastrándolo hacia una grieta donde sombras infantiles lo llamaban a jugar en praderas marchitas. Seren, con el pulso helado, alzó la mano para detenerlo, mientras ella misma veía danzar su vieja aldea en llamas, risas que se tornaban en gritos de auxilio. Solo un apretón de Brogan consiguió reunirlos de nuevo en un círculo, donde la realidad volvió a cobrar peso. El martillo de Brogan hizo eco contra una columna derruida, y por un instante el páramo tembló. Surgieron espejismos de guerreros caídos, armaduras corroídas que imploraban justicia, y Lúmina alzó una brasa rebelde en su pico, trazando un surco de luz anaranjada que partió en dos la ilusión. El fuego mostró su fiereza olvidada. Encendió nuevamente sus alas por un instante antes de desvanecerse entre la bruma. Cuando el último espectro se disolvió, la tierra cedió y abrió ante ellos un sendero firme. En el horizonte emergió un zócalo de torres azules, como si una ciudad olvidada despertara de su sueño. Ahí, entre esas piedras antiguas, yacía el siguiente enigma: Arkir, la ciudad de los nombres. Con el corazón apretado por la sed de respuesta, dieron un paso conjunto hacia aquella silueta que brillaba con luz propia, conscientes de que ya no podían retroceder. La primera impresión de Arkir fue de asombro y desconcierto. Torres de ónix y cristal azulado se alzaban como dedos apuntando al firmamento, y sobre cada dintel había inscripciones en una lengua que parecían latir con vida propia. A medida que avanzaban por la calzada principal, losetas de piedra pulida reflejaban sus pasos, pero no mostraban sus rostros.
En su lugar, aparecían sombras vagas que susurraban nombres que apenas podían reconocer. Cada eco les helaba la sangre, porque esas voces eran fragmentos de personas que habían vivido, amado y temido en tiempos remotos, ahora atrapadas en el olvido de Arkir. Seren tocó uno de los relieves en la pared, una figura humana con los brazos alzados, y las runas danzaron alrededor de su mano, traduciendo aquel grabado milenario. Aquí reposan los nombres que el mundo abandonó, murmuró, sintiendo un peso antiguo en el pecho. Brogan, con el martillo al hombro, golpeó suavemente el muro. El sonido reverberó con retazos de historias. Un guerrero que sacrificó su vida por un rey desconocido. Un comerciante exiliado que desapareció sin dejar rastro. Un poeta que maldijo sus versos olvidados. Cada golpe liberaba un fragmento de lamento, un retazo de identidad que suplicaba ser recordado. Lumina, volando en círculos por encima de ellos, lanzó un tenue resplandor y posarse sobre una fuente seca, vio cómo en el reflejo del agua desaparecida se formaban palabras escritas en fuego blanco. Se acercó agitando su ala y leyó en voz baja: el olvido devora el nombre nutre la memoria. De pronto su silencio habitual se quebró con un graznido, y en el borde de la fuente, un pequeño bloc de hojas flotantes comenzó a revolotear, como si el viento les diera vida propia. Alaric recogió una de esas páginas y al rozarlas con los dedos, sintió un corte de frío en el recuerdo. Era la crónica olvidada de una ciudad hermana que había florecido en conocimientos arcanos antes de desvanecerse en la niebla del tiempo. Con ese descubrimiento, decidieron internarse en la cámara central de Arkir, una sala circular coronada por un domo de luz cambiante. En el centro, una gran mesa de mármol sostenía un único objeto, un orbe transparente que giraba lentamente, emitiendo pulsos de energía que hacían vibrar el suelo. Cada pulso traía una arrebol de voces, súplicas, confesiones, secretos de amores prohibidos y traiciones olvidadas. Alaric alargó la mano, pero justo cuando sus dedos rozaron el cristal, el orbe proyectó hacia él una escena, su propia vida tejida con hilos negros, alterada por decisiones que no sabía si habían sido suyas o promesas quebrantadas del pasado. Seren retrocedió y colocó la palma de la mano sobre el hombro de Alaric. Es un espejo de nombres. Nos muestra lo que fuimos y lo que quedamos por ser. Brogan, con gesto serio, giró el martillo hasta apoyarlo verticalmente contra la mesa. Los grabados en el mango brillaron, liberando un leve murmullo. El martillo se forja con el nombre del herrero que lo creó, y sin él no existe en la historia. Con un movimiento decidido golpearía la mesa para extraer fragmentos de ese pasado enterrado. Pero Alaric alzó la voz y dijo: cada nombre aquí liberado se convierte en un alma errante. No podemos soltarlos sin una guía que los vincule al presente. Fue entonces cuando Lumina, con un gorjeo suave, picoteó la superficie del orbe y creó una rendija. Un hilo de luz se escapó y recorrió la bóveda, desplegando ante ellos una serpiente de palabras flotantes, que formaron un arco invitándolos a pronunciar un nombre olvidado para liberarlo de su prisión. Un nombre surgió en la mente de Seren, el del niño que una vez salvó con sus runas, cuyo recuerdo la había impulsado a aprender su magia. Con voz temblorosa lo pronunció, y la voz resonó en todo Arkir. El orbe vibró, y un pequeño destello salió volando hasta un nicho en la pared, donde una figura etérea apareció, luchando por consolidar su forma.
Era un niño de mejillas rosadas y ojos asombrados que al reconocerse libre, alzó la mano para dar las gracias antes de desvanecerse. Brogan sintió un peso aflojarse en el pecho. La ciudad, como si respirara de alivio, liberó un coro de ecos en gratitud. Pero aquel instante de paz se quebró cuando el orbe se tornó oscuro. Sus latidos se hicieron erráticos y una voz grave y cavernosa se escuchó en la sala. El equilibrio de los nombres debe mantenerse. Por cada alma liberada, un recuerdo será reclamado. Los muros temblaron y de otro orbe portátil surgió otra finura espectral. Un mercader que con gesto suplicante buscaba ayuda. Seren retrocedió con horror al comprender la advertencia. Para liberar a cada uno necesitarían ofrecer algo a cambio, un fragmento propio que sellara el pacto. Alaric, apretando los puños, comprendió que no había marcha atrás. Los cuatro se miraron con determinación y temor, sabiendo que cada paso hacia la salvación de esas almas atrapadas pondría en riesgo un trozo de sí mismos. Sin intercambiar palabra, suspendieron la incertidumbre en el aire y avanzaron hacia el segundo orbe. Arkir, ansiosa, aguardaba su decisión, el rescate de los nombres a cambio de sus propias memorias, y en aquel tenue resplandor comprendieron que la única vía para preservar el presente era arriesgar su pasado. Avanzaron hacia el segundo orbe con pies vacilantes, conscientes de que el aire se tornaba más denso a cada paso. La figura espectral del mercader flotaba ante ellos, sus ropajes rasgados en hebras de luz mortecina. Sus labios se separaron en un quejido ahogado. Mi nombre, mi historia. Sin ustedes quedaré condenado a este olvido eterno. Seren bajó la migada y soltó un suspiro que le heló la garganta. Sacó de su bolsa un pequeño relicario con la primera gema que grabó cuando aprendió su primer hechizo. Aquella piedra guardaba el recuerdo de la tarde en que su maestra le enseñó a invocar runas. Con voz temblorosa la ofreció al orbe, pronunciando el nombre del mercader. En el instante en que las runas emergieron de su mente, el relicario se tornó ceniza y el mercader recuperó un atisbo de sonrisa antes de alzarse libre y desvanecerse entre destellos plateados. Brogan apoyó el martillo en el suelo y dejó que el eco de cada diseño grabado en el mango retumbara en la sala. Recordó la palabra que más tiempo sostuvo en sus labios: lealtad. Fue su juramento al nacer como guerrero, la promesa que forjó su valor. Con un golpe firme y solemne, la liberó. Sintió como se le quebraba algo dentro, como si el compás de su corazón perdiera un latido constante. El segundo mercader, un hombre de espalda encorvada y ojos abrumados, se alzó en un haz de luz amarilla con la gratitud suspendida en el aire. Alaric apretó las mandíbulas y observó el orbe mientras la bóveda del domo vibraba. Lumina revoloteó a su alrededor, buscando un atisbo de calor en las paredes gélidas. El ave de fuego apagado emitió un gemido y Alaric comprendió que el ave también sufría el precio de cada nombre liberado. Decidió ofrecer su recuerdo más preciado, el instante en que su madre, con voz suave, lo miró por última vez y lo bendijo antes de partir. Pronunció su nombre con la garganta anudada y en el vacío resonó un eco sordo. Una bruma dorada envolvió el orbe y emergió el tercer mercader con un saco de monedas y confidencias, liberado al fin del olvido. Quedaron de pie exhaustos. 3 orbes se erguían en hilera, cada uno palpitando con un pulso propio.
La cámara entera parecía haber cobrado vida. El suelo crujía, las inscripciones de las paredes centellaban y unos relieves en el dintel mostraban figuras con los ojos huecos. Alaric, con la voz quebrada, susurró: «Cada nombre que salvamos nos despoja de algo esencial. ¿Cómo lucharemos si ya no recordamos por qué comenzamos?» Seren posó la mano sobre su brazo y respondió con decisión: «Por ellos, por cada alma que vaga en el silencio». Brogan asintió, pero el peso en su mirada delataba el miedo. Lumina se posó en el hombro de Seren como brindándoles un refugio cálido. Antes de acercarse al tercer orbe, una trampilla se abrió en el suelo, revelando unas escaleras descendentes talladas en mármol púrpura. Un flujo de aire cálido los invitaba a bajar, mientras un murmullo gutural se elevaba desde las profundidades, voces de nombres jamás pronunciados. Sin intercambiar palabra, descendieron uno a uno. Al pie de la escalera, encontraron una cámara subterránea cubierta de espejos empañados. En cada uno, una silueta vagaba: guerreros sin rostro, amantes sin susurros, niños que no recordaban juegos. De pronto, los espejos comenzaron a agrietarse y de las hendiduras un líquido oscuro brotó, serpenteando como tinta viva. Brogan blandió su martillo y las gotas se disolvieron al contacto con las runas de fuego. Un pedestal emergió del centro de la sala, sosteniendo un cofre tallado con escenas de despedida. Una placa rezaba: «Aquí yace el recuerdo final, el vínculo que nutre al héroe». La puerta del cofre se abrió lentamente y en su interior descansaba un pergamino sellado con el emblema de un niño y el nombre del hogar que habían dejado atrás. Supieron al instante que ese era el sacrificio definitivo, el recuerdo de la aldea donde forjaron su amistad. Se miraron en silencio. Sabían que sin ese lazo volverían a ser extraños, pero Arkir no perdonaría más retrasos. Alaric colocó la mano sobre el sello y con voz rouca pronunció el nombre de la aldea. Un torrente luminoso brotó del pergamino y ascendió por los espejos, destrozándolos. La cámara tembló y un viento de memorias liberadas los envolvió, arrancándoles imágenes de risas compartidas, rostros queridos, promesas de hermandad. Lumina graznó con fuerza, extendiendo sus alas en una llamarada blanca que limpió la penumbra. Cuando el resplandor se disipó, volvieron a la sala de los orbes. 3 figuras espectrales flotaban en torno a ellos: un guerrero, un mercader y un niño, todos agradecidos y al fin completos. Ante ellos, el tercer orbe latía con un fulgor violeta. Su pulso era un reto. Habían entregado el vínculo que les unía, pero aún no habían reclamado la recompensa suprema. Con paso firme se acercaron. El orbe proyectó visiones del pasado y del futuro entrelazados, advirtiéndoles que el precio era su propio nombre, la esencia misma de quienes eran. Seren, Brogan, Lumina y Alaric alzaron la mirada al unísono. Sabían que sin su nombre se perderían para siempre, pero también comprendían que la liberación de cientos de almas dependía de ese sacrificio. Con voz unánime pronunciaron la fórmula final. Una ola de luz los envolvió y el orbe explotó en un millar de destellos que ascendieron hasta el domo, llenándolo de un coro de nombres salvados. Cuando la luz se extinguió, se miraron entre sí. Ya no sabían cómo se llamaban, pero en sus corazones ardía la certeza de haber hecho lo correcto. Arkir
liberada por fin de su condena, exhaló un suspiro de viento que barrió la sala, dejando atrás solo 4 siluetas de pie, ligadas por un pacto de memoria y olvido. Y mientras salían de la ciudad de los nombres, el mundo recobraba sus voces, sus historias, sus destinos. Avanzaron más allá de las puertas de Arkir, recogiendo el polvo plateado de la ciudad liberada bajo sus botas. El aire olía a nombres recuperados, a historias que volvían a susurrar en cada brizna de hierba y en cada rendija de piedra. Sin embargo, ellos mismos no sabían cómo volver a nombrarse. Caminaban como sombras coherentes, escuchaban sus voces interiores, entendían sus gestos y sus vínculos, pero el propio sonido de sus nombres les era tan ajeno como la lengua de un sueño olvidado. El sendero los condujo al valle de Sael, donde los campos se llenaban de aldeas que al verlos alzaban cánticos de gratitud. Los ancianos les decían: «Gracias, valientes guardianes sin nombre», y los niños corrían tras sus capas esperando una caricia. Seren extendía la palma e invocaba una runa breve de luz, devolviendo el brillo a los ojos de quienes apenas recordaban su propia infancia. Brogan levantaba el martillo y el eco de su paso hacía florecer la seguridad en corazones temerosos. Lumina revoloteaba, sembrando un calor renovado en cada hogar que rozaba con sus alas. Alaric, a su lado, percibía esas vibraciones como un juramento silente de proteger aquello que habían ayudado a salvar. En cada noche, al amparo de las hogueras, hablaban de aquello que ya no estaba. Recordaban las sensaciones de su antigua vida, el peso de la espada al hombro, el roce de la capa, el murmullo de su propio nombre al saludar. Pero al intentar pronunciarlo, un abismo enmudecía su garganta. Aún así, no había desesperación. La fuerza del grupo se tejía con la certeza de que recuperarían su identidad, siempre que continuaran unidos. Fue durante una de esas veladas cuando Seren alzó la mirada al cielo y sintió una perturbación, un latido ancestral que resonaba como un tambor viejo. A lo lejos crujían troncos y el viento traía murmullos erráticos, indicios de que las almas liberadas de Arkir habían alterado el tejido del mundo. El valle de Sael veía temblores en su línea temporal y los ríos bebían corrientes de recuerdos que mudaban de cauce sin avisar. Comprendieron que, a medida que liberaban nombres, quebraban también las cadenas que sujetaban la memoria del mundo. En una loma cercana hallaron a un anciano encorvado, el cartógrafo del olvido. Sus cabellos eran hilos plateados y sus manos sostenían un mapa en blanco que relucía con tinta espectral. Solo si cada nombre recuperado encuentra un hogar en la historia, podréis restaurar el equilibrio. Yo puedo inscribirlos, explicó con voz suave, pero primero necesito la pluma eterna, forjada en las resonancias de la caverna de los ecos. Sin titubear, aceptaron la misión. Recuperar el instrumento capaz de dar forma al pasado y amarrar los recuerdos al presente. Partieron al amanecer, hacia las montañas de Unsari, donde la caverna de los ecos dormía bajo rocas luminosas. Al llegar a la boca del túnel, un susurro envolvente les presentó a sí mismos dudas, miedos, secretos que ni ellos sabían que guardaban. Brogan se enfrentó al eco de su temor más profundo, la sombra de un hermano caído cuya memoria creía perdida y que reclamaba justicia en forma de martillo. Seren vio danzar ante sus ojos la traición de un maestro al que tanto amó, exigiendo que renunciara a su compasión. Lumina enfrentó la quema de sus alas,
la visión de un fuego marchito que la consumía por dentro. Alaric, por su parte, sintió la voz de su madre convertida en reproche dulce, cuestionando si su deber había valido el precio de la soledad. Con cada enfrentamiento sus armas y su magia temblaron. Pero en el instante en que aceptaron sus propios miedos, avanzaron con paso firme, dejando atrás la llanura de Sahil y subiendo por las faldas de la montaña del viento. El sendero se estrechaba entre rocas afiladas como filos de daga, y el aire descendente helaba sus pulmones. A pesar de ello, una brisa constante les recordaba la promesa de la fragua donde se forja el viento, un lugar envuelto en leyendas y cantos antiguos. Al tercer día, al amanecer, llegaron al Valle de las Armónicas, así llamado porque el viento que cruzaba las gargantas producía notas musicales que se elevaban como un coro de arpas invisibles. Seren dejó escapar una nota cautelosa y con un gesto puso fin al aire cadencioso, concentrando su magia para sintonizar el eco de esa melodía con su propia voz. Mientras tanto, Brogan oteaba el horizonte y divisó un campamento de nómadas del viento cuyas cobijas y velos flameaban en armonía con la corriente. Ellos, guardianes de los secretos del valle, se acercaron con respeto, pues reconocían en los 4 caminantes a quienes habían recuperado los nombres y reavivado la memoria del mundo. Los nómadas les ofrecieron refugio en un círculo de hogueras. Lumina se posó sobre una roca lisa, apoyando una garra en el suelo, y alzó el pico para escuchar un canto suave que describía cómo el viento nace de la canción del mundo. Al caer la noche, el líder de los nómadas, una anciana de ojos cristalinos llamada Ishara, les habló del santuario de Leolo, un templo tallado en la roca viva, en cuya forja residía la herrería del aire. Allí, dijo con voz como susurro, la espada de crisol de luz podrá renacer, pero solo si la música del viento se fusiona con la melodía de los nombres. Al día siguiente, guiados por el fluir del aire, llegaron al santuario de Leolo, un amplio patio rodeado de columnas helicoidales que giraban lentamente impulsadas por la ráfaga. En el centro, un yunque de mármol nacarado sostenía una fragua que ardía con llamas celestes. Lumina, al acercarse, sintió como el fuego acariciaba sus plumas, insuflando a su ser un eco de calor perdido. Brogan puso su martillo rúnico sobre el yunque y golpeó la llama. El sonido resonó en las montañas y las columnas aumentaron su giro hasta convertirse en un torbellino de aire flamígero. Seren comenzó a cantar, un verso que hablaba de raíces y memorias, de voces que emergen del silencio para formar la armonía de la existencia. Alaric, por su parte, desenvainó la hoja translúcida que aún guardaba vestigios del crisol de luz. Con cuidado, la injertó en las llamas celestes. El metal se volvió opaco, se fundió y se reformó bajo el martillar de Brogan, que repetía cada golpe en sincronía con la nota de Seren. Lumina, con un aleteo rítmico, soplaba sobre el fuego para avivar las brasas con notas altas y claras. Cada impacto, cada nota, cada brasa tejía de nuevo la esencia del crisol. Cuando el martillo cayó por última vez, un destello desgarró el aire. La espada renacida surgió, su hoja retorcida como una ráfaga capturada, brillando con un fulgor verde azulado que recordaba los glaciares eternos y los huracanes estivales. Alaric empuñó la espada y sintió cómo su espíritu se alineaba con la melodía del viento, con el eco de los nombres y el juramento de proteger la memoria. Con la nueva hoja al cinto, descendieron por el valle.
cabizbajos ante el peso de la responsabilidad y la promesa que ahora portaban. La montaña del viento quedaba atrás, pero más allá, las tierras de Estera aguardaban su retorno con amenazas por descubrir. Un ejército silencioso de guerreros sin nombre que avanzaba bajo la bandera de la sombra olvidada. Con la espada renacida y sus nombres restaurados, sabían que la última marcha hacia la capital sería más desafiante que cualquier prueba anterior. Pero la melodía del mundo los acompañaba, y cada nota era un eco de esperanza que resonaba en sus corazones. El amanecer nos sorprendió entre rocas partidas, con el viento colándose por las grietas y arrancando de las profundidades un lamento sordo. Caminábamos en silencio, sintiendo bajo nuestros pies el crujir de la tierra reseca, como si la propia Asterra estuviera consciente de nuestro paso y se estremeciera. La espada renacida descansaba en mi costado, vibrando con un murmullo que al principio creí imaginario, hasta que descubrí que la hoja entonaba acordes apenas perceptibles, recordándonos la promesa de los nombres y el juramento de la memoria. A cada paso, el aire se cargaba de tensión. Era como si la hojarasca, las piedras y las nubes mismas guardaran susurros de advertencia que solo nosotros éramos capaces de escuchar. Seren avanzaba a mi derecha, con la mirada perdida en un horizonte hecho de espejismos y canto insoportable, como si intentase descifrar el idioma oculto en el crujir de las cañas al costado del camino. Brogan, detrás de ella, mantenía el martillo a la altura de la cintura, listo para estamparse contra cualquier forma de olvido que se atreviese a saltar de la maleza. Lúmina sobrevolaba la columna de caminantes con su plumaje iluminado por los primeros rayos, un centinela incansable. Al llegar a las márgenes del río Yalet, el agua corría turbia, teñida de un matiz ceniciento que parecía reflejar la desolación de las orillas. Los juncos se doblaban con pereza y las hojas caídas formaban riachuelos diminutos cuya melodía, en otro tiempo alegre, ahora sonaba rota, golpeada por el silencio de quienes habían desaparecido. Nos detuvimos un instante para beber, conscientes de que en un territorio tan hostil, cada sorbo era un pacto de supervivencia. El murmullo de la espada se intensificó como si la herrería de Leolo reclamase el paso firme hacia el corazón de Esterra. No pronunciamos palabra, porque sabíamos que el menor murmullo podría encender ecos que atrajeran la manada de guerreros sin nombre. La llanura se abrió frente a nosotros como un lienzo inmenso, salpicado de fragmentos de piedra y restos de campamentos abandonados. A lo lejos, vislumbré tiendas semiderruidas y estacas quemadas, restos de emboscadas que habían consumido a centinelas desprevenidos. Cada campamento parecía la tumba de una esperanza, y el viento que atravesaba las carpas consumidas traía un hedor metálico que helaba el pecho. Sentí el peso de la espada clavarse en mi piel, recordándome que no se trataba solo de recuperar nombres, sino de rescatar cada vida borrada por la sombra. Seren se detuvo junto a un estandarte roto, recogió la tela deshilada y susurró una canción rota que hizo vibrar la brizna de hierba a sus pies, como si rindiese homenaje a los que habían caído sin nombre. Al retomar la marcha, mis pensamientos giraban en torno a la espada. Aquel filo no era un arma al uso, sino un compendio de voces.
Al empuñarla, sentía las manos cálidas de antiguos guerreros envolver las mías, sus mismas venas latiendo en el acero. Cada paso era una conversación con los olvidados, un pulso que oscilaba entre la promesa de la victoria y el temor de sucumbir ante la nada. Brogan, al verme sumido en ese silencio interno, apoyó una mano en mi hombro y murmuró con voz grave que el acero responde mejor a la firmeza del alma que a la fuerza bruta. Seren, caminando a mi lado, tarareaba sin cesar los versos que había aprendido de Yashara. Cada estrofa era un conjuro para mantener unida la memoria del mundo, un hechizo de resistencia contra el vacío. A veces sus ojos se humedecían y el canto se quebraba, pero entonces elevaba la voz con una energía virulenta que obligaba a las piedras a resonar bajo nuestros pies. Fue ella quien descifró un sendero secreto a través de un cañón estrecho, guiándonos lejos de las patrullas enemigas. En ese estrecho pasillo de roca, el eco de su canto envolvía la columna como una armadura invisible. Brogan avanzaba al frente cada vez que el terreno se volvía traicionero, golpeando con su martillo los afloramientos de mineral para cubrir con runas los peñascos inestables. Las chispas que salían al contacto con las rocas parecían diminutas estrellas que se apagaban en silencio. Su trabajo convertía los riscos en murallas de runas vivas, capaces de desviar las flechas del enemigo y de reforzar nuestros flancos. Con cada martillazo, los ecos de la forja de Leolo resonaban en su espalda recordándole el calor que abrazaba a Lúmina y a la espada. Lúmina, con sus alas desplegadas, exploraba los precipicios cercanos. Sus chillidos eran señales para los caminantes, un agudo disparo de aviso cuando detectaba exploradores encapuchados, un llamado largo y sostenido cuando todo estaba despejado. Gracias a ella, evadimos una avanzada de jinetes nocturnos que buscaba trincherarse en la colina más alta. Vi cómo en lo alto la figura de un vigía enemigo se agitaba al percibir el vuelo de nuestra guardiana, y cómo aquel soldado, al divisar nuestra columna, dejó caer el asta de la lanza, presa de un pánico instintivo. Al aproximarnos a las murallas exteriores de la capital, el aire se volvió denso, cargado de polvo y de tensión. Las torres de vigilancia se alzaban como dedos acusadores y los valiortes despedían lechadas de acenis. En cada foso, el agua se movía con lentitud viscosa, como si rechazara la presencia de los vivos. Nuestros pasos resonaron en las grandes puertas de bronce, cubiertas de inscripciones borradas por el tiempo y los saqueos. Fue entonces cuando el viento cesó de repente, dejando un silencio absoluto que se clavó en la garganta de cada uno. Supe que el choque final estaba a punto de suceder. Entonces, un estruendo profundo recorrió las murallas y, al unísono, todas las puertas comenzaron a crujir y a abrirse. El ejército sin nombre aguardaba al otro lado, en filas interminables, como una marea oscura y muda. Sostuve la espada frente a mí, notando cómo en la hoja brillaban reflejos verdes, azules y plateados. Sentí la llamada definitiva. Era el momento de recuperar lo perdido, de luchar no solo por Esterra, sino por cada voz que la sombra intentó silenciar. Cerré los ojos un instante, respiré hondo y di el paso que marcaría el comienzo de la batalla.
El portón de bronce se abrió con un gemido metálico, dejando al descubierto un patio tan amplio que su silencio retumbó en mis oídos como un presagio. El ejército sin nombre ocupaba cada centímetro de ese suelo pulido, filas perfectas de capuchas negras que no dejaban ver rostros ni emociones. Di el primer paso al frente con la espada renacida en la mano y sentí un estremecimiento recorrer mi brazo. Cada fibra del acero vibraba con la tensión contenida de quienes aguardaban el choque. El impacto fue tan brutal como esperábamos. El viento pareció alzarse de la nada, lanzando ráfagas que desgarraban capas de oscuridad antes de que mi filo la siguiera. El crujir del metal contra la armadura resonó como un trueno contenido, y por un instante la marea enemiga se resquebrajó. Avancé sin pensar, empujado por la corriente de sonidos, el gemido de la espada, el rugido de las runas ardientes que Brogan había marcado en mi capa, y el canto sordo que Seren entonaba para blindar mi mente contra el olvido. Corría entre columnas de guerreros mudos, abriendo paso con golpes precisos. Cada trozo de acero liberado emitía una nota distinta, un acorde que la espada recogía y transformaba en un nuevo ciclo de aire cortante. Sentí la presencia de antiguos nombres, latentes en la hoja, susurrándome tácticas que ignoraba poseer. Mi mano se guiaba sola, siguiendo un ritmo interior que encajaba con el pulso de la tierra y el murmullo de los caídos. A mi lado, Seren avanzaba recitando versos cuyos matices trazaban barreras invisibles. Una línea de rima bastaba para desintegrar el filo de una lanza enemiga, y una cadencia más grave podía retener un escudo abierto el tiempo justo para que Brogan lo destruyese con un solo martillazo. En su voz encontré consuelo y fuerza, como si las sílabas mismas reanimaran la memoria de cada guerrero caído bajo la sombra. Brogan, con el martillo siempre en alto, golpeaba el suelo cada vez que percibía un desequilibrio en la formación contraria. Sus runas centellaban en el polvo levantado por nuestros pasos, y donde él marcaba, el terreno se alzaba para bloquear flechas o se hundía para tragar inmóviles a soldados que habían creído vernos retroceder. Su energía era un núcleo inextinguible, una forja ambulante que templaba las defensas del aire con la solidez de la roca viva. Por encima de todo, Lumina surcaba los aires, un relámpago de plumas luminosas que escudriñaba las sombras. Sus chillidos eran códigos que solo nosotros entendíamos. Un agudo disparo significaba flanco descubierto. Un trino prolongado indicaba túneles subterráneos. Un aullido grave alertaba de tropas ocultas tras murallas. Gracias a ella, sorteamos emboscadas y evitamos morir aplastados en pasajes angostos por emboscadas montadas. Vi cómo en lo alto la figura de un vigía enemigo se agitaba al percibir el vuelo de nuestra guardiana, y cómo aquel soldado, al divisar nuestra columna, dejó caer el asta de la lanza, presa de un pánico instintivo. Al aproximarnos a las murallas, atravesamos el umbral de la puerta interior, como quien penetra en un sueño lúgubre. El aire era espeso, cargado de polvo antiguo y ecos apagados que reptaban por los muros como hilos de niebla. Balcones derruidos colgaban sobre salones vacíos donde las alfombras se habían vuelto cenizas y las tapicerías cenizas de recuerdos olvidados. Cada paso resonaba en el mármol carcomido,
y a nuestro alrededor parecíamos sombras errantes, buscando fragmentos de un pasado atormentado. Avanzamos por un corredor revestido de espejos opacos que reflejaban no nuestro presente, sino momentos dispersos de Esterra. Una multitud celebrando en la Plaza Mayor, un niño despidiendo a su madre en la estación de carruajes, un rey anciano sellando pactos con un imperio vecino. En cada reflejo, algo en nuestro interior se estremecía. Serene apretaba la garganta para no quebrarse en sollozos. Brogan hundía un puño en la palma de su mano, y yo sentí latir con fuerza la promesa de proteger esa secuencia de vidas. Lumina voló junto a mí, proyectando sombras que danzaban entre los espejos y me alertaba de imágenes corrompidas que trataban de arraigar el olvido. Al doblar una esquina, hallamos una escalera de caracol incrustada en las piedras vivas. Su peldañado giraba hacia abajo, hacia lo desconocido, y desde su base provenía un murmullo rítmico. El latido de Esterra aún palpitaba allí, aunque apenas podíamos distinguir su forma. Descendimos con cautela, sintiendo cómo la luz se desvanecía y tornaba los relieves de las paredes en figuras retorcidas. Seren rozó con sus dedos una inscripción en lengua arcana, pronunciando en susurros un verso de memoria. Al pronunciarlo, una veta dorada recorrió la pared y reveló un pasadizo inmediato. El pasillo nos condujo a un vestíbulo circular, coronado por un óculo que filtraba la luz de un sol mortecino. En su centro yacía un pedestal roto, cuyas piezas aún desprendían una resonancia casi imperceptible. Rodeando el lugar, pilares tatuados con runas se entrelazaban en formas que recordaban corrientes de viento solidificado. El murmullo de la espada renacida llenó el espacio. Era como una voz que se empeñaba en recordar los nombres de cada tallador que había inscrito esas runas, de cada obrero que había refinado cada losa. Comprendí entonces que el santuario interno de la capital era una forja de memorias convertidas en piedra y metal, y que restaurarlas implicaría recomponer no solo fragmentos de historia, sino el aliento vital de Esterra. De pronto las runas brillaron con un resplandor verde azulado, y las columnas comenzaron a girar en torno al pedestal. Brogan alzó su martillo y golpeó el suelo, invocando las viejas fórmulas de Ishara para estabilizar la maquinaria arcana. Con cada impacto, las columnas cedían al ritmo marcado por la espada y el canto de Seren, cuyos versos tejían filamentos de luz que reparaban las fisuras. Lumina, desplegando sus alas, agitaba corrientes de aire que refractaban la luz en chispas danzantes. El lugar cobró vida, y la claridad retornó a los murales que narraban la fundación de la ciudad. Hombres y mujeres alzando estandartes, carpinteros alzando vigas, niños contemplando por primera vez la muralla encendida. El sol caía en destellos dorados sobre las almenas cuando atravesamos el arco principal de la ciudad, y en ese instante supe que Esterra había despertado de un largo letargo. La muchedumbre nos recibió con exclamaciones, con niños que alzaban ramas de olivo y ancianos que lloraban al reconocer de nuevo las viejas piedras. Cada calle vibraba con risas y murmullos, con el tintinear de faroles y las notas discordantes de un laúd desafinado que, paradójicamente, celebraba la vida. La espada pendía de mi cadera como un compás latiendo al ritmo del júbilo, y sobre mi frente pesaba la corona, fría al principio,
luego cálida, recordándome la cadena de nombres que yo representaba. En la Plaza Mayor, un escenario improvisado se alzaba entre columnas salpicadas de enredaderas, donde Broger pronunciaba brindis a la memoria recuperada y Seren cantaba estrofas recién reconstruidas que hablaban de la victoria, pero también de la deuda con los caídos. Lumina danzaba en círculos, su plumaje arcoíris reflejando la algarabía. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar del triunfo, la sombra había sembrado semillas de desconfianza. Rostros nuevos se abrían paso entre la multitud, miradas demasiado frías que buscaban en la sonrisa del pueblo una grieta por la que colarse. Esa herejía de silencio no ha muerto del todo, me susurró Serena al oído, y su voz sonaba como una alerta. Una mujer de capa gris pasó entre nosotros, dejando tras de sí un hálito helado que doblegó un farol cercano. En el reflejo del bronce vi que no cargaba estandarte ni arma, pero sus manos estaban manchadas de un polvo oscuro que se desvanecía al contacto con la brisa. El murmullo de la espada repiqueteó en mi mente como un trueno contenido. La batalla había cambiado de campo. Al caer la noche, mientras las hogueras ardían en los balcones y los bardos recreaban nuestras gestas, convocamos un consejo secreto en la antigua sala de guardias. En torno a una mesa de roble, trazamos el mapa subterráneo que Ishara había mencionado. Túneles olvidados que comunicaban los bastiones internos con el corazón del palacio. Sabíamos que un puñado de conspiradores, atraídos por la promesa de un poder sin memoria, estaban excavando bajo la ciudad. Sus túneles cortaban el pulso de Esterra y pretendían volcar la corona para que la historia volviera a borrarse. Salimos al alba atravesando callejones donde el aire olía a pan quemado y jade de tabaco. Brogan rompió con su martillo un adoquín suelto que reveló un pasillo cubierto de lodo y raspones. Descendimos entre bóvedas húmedas, sintiendo cómo el silencio nos envolvía, espeso como plomo, y cada paso resonaba en la oscuridad. Las paredes estaban grabateadas con runas incompletas, citas desmemoriadas que hablaban de una verdad prohibida. El olvido es la única libertad. Avanzamos siguiendo las notas de Seren, que murmuraba versos que alzaban barreras invisibles contra el polvo del vacío. Lumina volaba justo por delante, su canto de alerta dibujando un sendero de chispas en la penumbra. Pero el eco de un tambor sordo pronto nos llevó hasta una cámara subterránea donde se reunían los herejes. Sus rostros semicubiertos giraron hacia nosotros con ojos sin brillo. En el centro, un altar improvisado mostraba la corona partida en dos, fragmentos de cristal y metal que yacían entre cenizas de pergaminos arrancados. Entonces comprendí que este no era un grupúsculo desesperado, sino la última manifestación de la sombra, almas que abrazaban el vacío como si fuera un nuevo comienzo. Con un gesto abierto, alcé la espada. Su filo tembló, y en la oscuridad emergieron filamentos de luz verde azulada que recorrieron el recinto, desgranando en susurros los nombres de cada uno de esos conspiradores, devolviéndoles el pasado. Hubo un estremecimiento colectivo. Algunos se arrodillaron con sollozos de arrepentimiento, otros miraron a la nada y murmuraron el último eco de su existencia desgajada. La batalla que siguió fue breve y certera. Brogan hizo temblar los pilares con un martillazo que demolió el altar. Seren entonó un canto de purificación y Lumina espantó a los últimos adeptos con chillidos afilados. Al salir a la superficie, la corona reunida volvió a brillar con fuerza, y mientras el alba tenía de carmesí los tejados de Esterra, supe que la verdadera reconstrucción no descansaría nunca. Proteger la memoria implicaría enfrentar cada sombra que quisiera engullir la historia. Y así, con el pueblo despertando tras horas de incertidumbre,
Volví a posar la corona en mi frente, consciente de que la vigilia debía ser eterna.
En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.